Bueno, vamos a hacer un ejercicio donde necesitamos utilizar mucho el despeje de fórmulas y conceptos como la densidad, la fuerza y la presión. Entonces, el ejercicio dice así: un cubo de madera de densidad de 0,86 gramos por centímetro cúbico ejerce una presión de 100 newton por metro cuadrado sobre la superficie en la cual se apoya. Calcula la arista del cubo. Entonces, para resolver el ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer, este es el cubo y este cubo tiene una arista de X centímetros. Eso significa que la distancia desde esta punta hasta esta mide X, la distancia desde esta punta hasta esta mide X y la distancia desde esta punta hasta esta punta mide X. Con eso tenemos que el volumen del cubo, pues hay que recordarlo, es multiplicar base por altura por ancho, que da X por X por X, o sea X a la 3. Y el área de la base o de cualquier cara es X por X, queda X a la 2. A nosotros nos están preguntando por cuánto vale la arista, pero nos entregaron datos valiosos. Nos entregaron la presión que hacía, nos decían que la presión que hacía era de 100 newton por metro cuadrado. Entonces vamos a utilizar esa definición de presión. Sabemos que la presión es dividir la fuerza entre el área. Y para mezclarlo con las demás información que tenemos, vamos a despejar esta fuerza. Entonces recordemos que este A, ya que está dividiendo, la puedo pasar al otro lado a multiplicar, quedándome que la fuerza es multiplicar presión por área. Ahora, yo también sé, por otra parte, que en este cubo, la fuerza que actúa sobre la superficie, suponiendo que aquí tengo una superficie en la cual reposa, la fuerza que le hace el cubo a la superficie es el peso. Entonces, digamos que está la superficie. Entonces, el peso que actúa hacia abajo es la fuerza que él le hace. Ahora, ¿cómo hago para calcular el peso? Pues habíamos dicho que ese peso es simplemente multiplicar la masa por la gravedad. Entonces, la fuerza es el peso y el peso es multiplicar la masa por gravedad. Entonces, aquí pasa algo. Estamos diciendo que la fuerza, quitando este peso de acá, estamos diciendo que la fuerza es masa por gravedad. Pero también estamos diciendo que fuerza es presión por área. Entonces, si la fuerza es presión por área y al mismo tiempo es masa por gravedad, no hay de otra. Presión por área tiene que ser lo mismo que masa por gravedad. Entonces las igualo. Y por eso puedo escribir esta ecuación. Esta debe ser igual a esta. Y aquí vamos a empezar a reemplazar valores. Yo sé que el área del cubo de una de las caras, en este caso de la cara del piso, había dicho que era x a la 2. Entonces vamos a cambiar esta a por x a la 2 y me queda escrito así. Voy a bajar mg, p, pero la cambio por x a la 2. ¿Por qué no cambio p sabiendo que son 100 newton? Pues como ya sé que son 100, al final los voy a escribir, por ahora lo dejamos quieto. Entonces, seguimos despejando. Voy a calcular la masa en función de las demás variables. Entonces, simplemente voy a tomar esta g que está multiplicando acá y la paso acá a dividir. Entonces me queda como está escrito acá. La masa es multiplicar la presión por x al cuadrado sobre g. Tengámoslo ahí pendiente. Ahora vamos a relacionarlo con otros datos que me habían dado. Entonces, toda esta información la saqué solamente de que la presión era 100 N por metro cuadrado. Ahora voy a utilizar la definición de densidad. La definición de densidad dice que la densidad es la masa entre el volumen. El volumen es la 3. Entonces vamos a hacer volumen por x a la 3. Entonces P es igual a masa sobre volumen x a la 3. Vamos a despejar m. Entonces este x a la 3 que está dividiendo lo puedo pasar a multiplicar. Y me queda escrito como está acá. Ahora, ¿para qué hago esto? Entonces, yo ya sé que escribiéndolo mejor, podríamos decir que la masa, para que se vea mejor, es simplemente x de la densidad por x a la 3. Otra vez, ahorita dije que la masa era p por x a la sobre g. Y aquí estoy diciendo que la masa es p por x a la 3. Pues no hay otra. Este tiene que ser exactamente igual a este. Y de ahí sacamos una ecuación nueva. Rho por x a la 3 es lo mismo que p por x a la 2 sobre g. Recordemos que rho es la densidad, que p es la presión y g pues es la gravedad, el valor de la gravedad. Bien, ¿esto para qué me sirve? Pues tengo una ecuación donde rho es un número que me dieron, g es 9,8 metros por segundo cuadrado y y p, la presión, es un número que me dieron. Ya puedo trabajar. Simplemente vamos a despejar x. Esta densidad está multiplicando, la paso acá a dividir, entonces me queda esta ecuación. Y ahora vamos a despejar otro poquito. Este x a la 2
está multiplicando, lo puedo pasar para acá a dividir, y con eso me queda esta ecuación de acá. Entonces ya sé, x a la 3 dividido x a la 2 simplemente da x. Entonces 3 menos 2 da 1, entonces es x a la 1. Y ya tengo quién es la arista P sobre gravedad por ρ. P me la habían dado, eran 100 newton por metro cuadrado. G es 9,8 metros por segundo cuadrado y ρ es la densidad. Pero hay un problema, todavía no puedo colocar los valores, porque es que P está medido en newton por metro cuadrado, o sea que tiene unidades del sistema internacional. La gravedad también tiene unidades del sistema internacional, pero la densidad no. La densidad está escrita en centímetros en gramos por centímetro cúbico. Entonces tengo que convertir esa densidad en gramos por centímetro cúbico. ¿Cómo la convierto? Primer paso, tengo que acordarme que un gramo es la milésima parte de un kilogramo, o sea, 1 dividido 1000 me da 0,01 kilogramos. Esta debo recordarla. También debo recordar que un metro son 100 centímetros, y entonces si yo elevo estos metros a la 3, es como elevar 100 centímetros a la 3. Entonces elevamos acá para mirar qué pasa con los centímetros cúbicos, y al elevar me encuentro que 100 a la 3 es un millón. Como 100 a la 3 es un millón, entonces este millón que tengo acá yo lo puedo pasar a dividir y me queda un metro cúbico. Este metro cúbico es este, lo puse acá. Y este millón, porque 100 a la 3 es un millón, este millón lo paso a dividir y me queda simplemente que un centímetro cúbico es la millonésima parte de un metro cúbico. ¿Qué significa eso? Que cuando yo divido 1 entre un millón me queda 0,0000001 metros cúbicos. Ahora sí, volvamos a lo que nos habían dicho de la densidad. La densidad era 0,86 gramos, pero acabo de decir que un gramo es esto, en kilogramos, sobre centímetros cúbicos, pero acabo de decir que centímetros cúbicos era este número. Echamos calculadora, este número multiplicado por este y por este, 860 kilogramos por metros cúbicos. Y ahora sí estoy preparado para resolver la pregunta. Entonces, recordemos, la densidad es esta. Voy a llevarme esta densidad para acá, para donde tenía el ejercicio. Me están preguntando la arista. La arista es esta. Entonces simplemente tomamos P, era 100 newton por metro cuadrado. G es 9,8 o 10 como queramos. Y ρ es lo que acabamos de construir, 860. Reemplazamos los tres números en la calculadora, a ver cuánto nos da. Me gusta hacer las cuentas en Excel. Entonces toca esperar un momento que ahora. Entonces, presión medio 100. La gravedad es 9,8 y la densidad es 860. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dividir la presión entre la respuesta de esta multiplicación, multiplicar gravedad por densidad. Entonces primero vamos a multiplicar, igual, multiplicamos la gravedad por la densidad y ahora dividimos la presión. Entonces dividimos 100 entre la respuesta de ese producto y nos dio 0,0118 metros. Estamos calculando x, entonces x me da unidades de longitud. Como estas son unidades todas del sistema internacional, yo sé que x me va a quedar en metros. Ahora, si yo quiero escribir la respuesta en centímetros, simplemente multiplicamos este número por 100, porque un metro son 100 centímetros. Entonces la respuesta es, la arista del cubo es 1,18 centímetros.